Biografía, un género literario donde alguien cuenta sobre alguien. Bueno, acá la figura del alguien, es decir, del yo, de la persona que está escribiendo la biografía, no podemos hacernos la ilusión de que es neutral y de que no existe. Acá me atrevería a decir que el género biográfico es un género del ego. Tantanian habla del yo, bueno, yo prefiero hablar del ego, de lo egocéntrico, del narcisismo también. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente estamos contando la vida de una persona, pero cuando yo cuento la vida de una persona y voy a firmar esa biografía, hay algo que tácitamente tengo que hacer para convencerlos a ustedes de que se queden acá y de que sigan leyendo, es de que valía la pena ponerse a hablar sobre la vida de esta persona. Y ahí viene otro gran problema para quien escribe, que es cómo no enamorarse de ese personaje a tal punto de convertirlo en algo que tampoco es. Para mí es lo que más uno de los grandes problemas que me parece que se producen cuando uno trata de escribir la vida de los otros, que es justamente cómo manejar a la primera persona, cómo manejarme a mí, que en realidad lo que estoy haciendo al escribir sobre otra persona es manifestar qué importante es mi objeto. En relación a por dónde empezar, ¿no? Cuando hay la otra parte de la definición es alguien cuenta, nos remitimos a lo que hablábamos al principio, de, bueno, ¿por dónde empiezo a contar? Acá es donde justamente se van mezclando todas las partes de esta definición básica, es decir, alguien que quiere que su objeto sea importante, su objeto que ha tenido una vida y que yo voy a querer contar, y entonces es por dónde elijo. Bueno, yo tengo algunos ejemplos acá que me encantaría leer para que, digamos, lo que voy a compartir con ustedes es las primeras 4 o 5, los primeros 4 o 5 renglones de algunas biografías que traje para que tratemos de pensar qué hizo quien escribió, o qué pienso yo ahora como crítica o como analista, qué hizo para lograr eso, ¿no es cierto? Es decir, para vendernos a su personaje y cómo se está ubicando quien escribe una biografía en ese contexto. Bueno, sabemos que esta clase no va a ser eterna, por eso un análisis que debería ser obviamente mucho más profundo de las biografías en totalidad, en este momento se va a limitar a sacar algunos bocadillos, apenas las primeras frases de algunos libros elegidos para poder mostrar ejemplos en realidad de algo que es de verdad mucho más complejo y que espero que lo podamos ver en otras clases sucesivas. La primera que elegí es La señora Lynch de Cristina Mucci, que tiene un subtítulo, nada menor, biografía de una escritora controvertida. Y en la página 23, es decir, cuando ya la biografía está recién empezada, vamos a leer lo siguiente. Todos sabían que tenía el revólver. Lo había comprado unos días antes en una armería de Olivos y estaba ahí, al alcance de todos, en un cajón de la cómoda. Aunque allá le había hecho pasar algunos sustos, Juan Manuel sabía que esta vez era en serio. Se limitaba a esperar. La idea de internarla le parecía disparatada y sabía que no había otra cosa que hacer más que esperar. Es imposible impedir el suicidio, me dijo. Bueno, hablábamos antes justamente de por dónde empezar una biografía. Evidentemente, la señora Lynch no empieza por mamá y papá, no empieza por toda una genealogía, sino que empieza por el hecho más contundente que el público, los espectadores, las lectoras, los lectoras de aquel momento, cuando escribe la biografía, teníamos más presente, que era justamente el suicidio de Martha Lynch, frente al cual, como siempre, con un suicidio aparecían infinitas hipótesis, y su biógrafa entonces elige justamente empezar con lo que, eh, no solo con lo más morboso, sino que justamente con algo que merece ser deconstruido como mito. Encontramos ya acá, por ejemplo, la presencia, como vamos a encontrar en muchísimas biografías, me parece re difícil, tremendamente difícil, yo no lo he logrado hacer una biografía sin poner la primera persona.
la primera persona, en este caso, ¿no? Cuando dice me dijo, el hijo de Martha Lynch me cuenta, me dijo, lo que está haciendo es lo que estábamos hablando antes que nos decía Virginia Woolf, ¿no es cierto? Sin los datos, la biografía no existe, se cae. Entonces, si bien empieza con algo que parece una narración de ficción, con hechos que parecen novelescos, al haber puesto el me dijo al final de ese primer párrafo, lo que nos está diciendo la biógrafa Cristina Mucci es: yo no estoy inventando esto, y esta escena íntima que nadie la conoce y que todo la gran noticia de se suicidó por vejez, se suicidó porque la dictadura terminó, etcétera, etcétera, si yo voy a develar algo de esto o no, lo voy a hacer con datos. Bueno, me parece justamente un gran ejemplo de la conexión entre quién escribe, el objeto del cual se escribe y la conexión con el público. Si tomamos Infernales de Laura Ramos, la biografía se llama Infernales y también tiene un subtítulo que es La Hermandad Brontë, Charlotte, Emily, Anne y Branwell. Es decir, podríamos pensar un poco esto de la necesidad que sentimos muchas veces quienes escribimos biografías de decir un poco más desde el título, ¿no? No lo tiene tanto la novela ni lo tiene la poesía, esa necesidad imperiosa, es otro alto rasgo de este género, de conectar, de definir, de conectar con quienes van a leer. Imagino que el problema que pudo haber tenido Laura, uno de los problemas que pudo haber tenido al ponerse a escribir sobre las hermanas Brontë es: ¿puedo escribir yo desde la Argentina una biografía sobre estas inglesas sobre las cuales se ha escrito tanto? Eh, y a mí me parece que las primeras oraciones, el primer párrafo de su biografía y del capítulo que se llama Una noche gótica, está ella respondiendo, consciente o no, a este problema que se le ha planteado, ¿no? Una argentina metiéndose a hablar sobre las hermanas Brontë, de las cuales se supone que quien quiera estudiar puede encontrarlo todo en todas partes. Empieza así. La escritora argentina Victoria Ocampo se prometió durante su último viaje a Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra visitar el remoto presbiterio del Páramo, al que comparaba con La Pampa, paréntesis, un paisaje monótono, aburrido y repetido, pobre de pintoresco para quien no lo lleva en sus entrañas, eso decía Victoria, donde habían crecido sus escritoras fetiche, su obsesión, las hermanas Brontë. Lo que está haciendo Laura en este primer párrafo es apelar primero a un gran personaje argentino, que es Victoria Ocampo, ponerse en una tradición de argentinas que admiran a las hermanas Brontë, y entonces con esta capa de prestigio, de feminismo, de mujer que lee historias de otras mujeres y de toda una tradición que viene de argentinas que miran hacia la literatura inglesa, ubicarse entonces ella dentro de esta genealogía y prestigiar de algún modo y de contestar a esa pregunta que tal vez pueden hacerse otros y tal vez se haya hecho ella, de ¿qué hago yo? ¿Quién soy yo para escribir esto? Luego, inmediatamente, aconsejo que lean el libro, porque lo que hace de inmediato es romper, ahora volvemos al tema de la violencia simbólica, con uno de los grandes mitos que ha generado toda la literatura en torno a las hermanas Brontë, que es este mito de una literatura inocente, mientras ella va justamente contándonos por qué se trata de una literatura gótica. Otro de los grandes mitos que está destruyendo Laura desde el subtítulo es cuando no dice las hermanas Brontë, como estuve diciendo yo durante todo este tiempo, sino que dice la hermandad Brontë. ¿Por qué razón? Porque ella va a incluir al hermano desconocido o por lo menos que no entra dentro del mito de las muchachas dentro de esta biografía.
Digamos, me parece que se pueden leer las biografías, o intento que a partir de esta pequeña conversación, reflexión, o como quieran llamarle, podamos leer la biografía pensando en quién la escribe también. Porque una biografía no es justamente, porque es tan imposible contar las vidas ajenas, una biografía no es el relato de una vida ajena, sino justamente el relato que hace alguien de una vida que ha decidido que tenga importancia.